la cara para defender esa visión de trabajo técnico, de administrativo, de planificación de todo el ayuntamiento, que es difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Probablemente uno, pues, el partido es uno de tope, pues, plantea la estrategia de nuevo, volver a intentarlo, pero esta actitud de seguir repitiendo los vicios, de manera de trabajar de hace 40 años, o de dejar hacer, y no hacer nada, o dedicarse a la cosecha de otras cosas, bueno, pues eso no es administrar, ni hacer un trabajo técnico, ¿no? En ese sentido creo que tiene que haber un cambio, es necesario que haya un cambio. Bueno, entonces, la planeación operativa adaptativa tiene sin duda unas posibilidades importantísimas a nivel municipal, que sería, insisto, planes parciales, planes sectoriales, planes, programas urbanos, proyectos urbanos, etcétera, etcétera, una cascada de planes. Ustedes como arquitectos no aceptarían, pues, que prácticamente hacer una casa sin un proyecto arquitectónico. De que se puede hacer, se puede hacer. Incluso el arquitecto Ernesto Velasco una vez me invitó a una que estaba haciendo, que era proyecto activo. Él iba haciendo, él llegaba y con sus albañiles les decidía, ponle aquí, vete por acá, listo, el otro. O sea, tipo señora ama de casa que contrata un maestro de obra que está haciendo una casa. Lo más probable es que a la señora le va a quedar fatal, ¿no? Va a quedar orgullosísima porque se va a sentir realizada como que ella hizo el trabajo de un profesional. Pero la verdad es que seguramente le quedó bastante mal. Mal proporcionada, mal funcionamiento, mal construida, con un costo exagerado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ahorró el arquitecto. Se ahorró el arquitecto porque se gastó 20 veces más en la casa, ¿no? O no 20 veces más, se gastó el doble en la casa, pero se ahorró el 10% o el 12% que le iba a cobrar al arquitecto. Bueno, pero el arquitecto Velasco estaba haciendo su casa de esa manera porque era pero eso era una cosa como intelectual, ¿no? Digamos. Y lo estaba haciendo una gente capacitada. Pero pongo el ejemplo porque es lo mismo que está pasando en los municipios, ¿no? Es que llega un cuate no formado, como sin una visión, y entonces empieza, pues ahora vamos a asfaltar aquí esta calle, ahora vamos a abrir un libramiento por acá, ahora vamos a meter unos arbolitos por esta parte, y ya nos gastamos todo el presupuesto. Entonces ahí no hubo proyecto de nada, ¿no? Si ustedes como arquitectos hacen un proyecto, tienen un proyecto general de la ciudad, y dicen, como un proyecto progresivo, ya no nada más me alcanza para el edificio, tengo nada más el 10%, pues entonces nada más voy a hacer los cimientos, ¿no es así? Porque ni modo que haga las losas. Bueno, pues la gente hace las losas y las tiene ahí paradas, saben en qué momento hacer los cimientos. Entonces, no. Yo tengo clientes con los que trabajo como arquitecto que estamos apenas haciendo la excavación y ya tienen para los muebles de baño. ¿No? Pero ¿para qué te lo gastaste? Mejor vamos a gastarlo. Pues que van a subir, mira, lo vi, me gustó, ya lo compré, ¿no? Así, con esa misma lógica funciona, pero a nivel de un municipio. Entonces, eso no tiene que... Se lo estoy poniendo de ejemplo porque eso ustedes lo pueden entender, ¿no? Pero ahí díganme, ¿qué tiene de administraciones? ¿Qué tiene de proyectos racionales? Para entenderlo como arquitectos. Pues nada. Entonces, lo mismo pasa con la ciudad. Entonces, el ir resolviendo cosas puntuales, concretas, tiene que ser, porque es entrar a la dinámica de tiempo, de escasez de recursos y de resultados políticos de la gestión municipal, pero hay que hacerlos inteligentemente y con capacidad administrativa y con capacidad técnica y con planificadora, ¿no es así? Ese es el reto. Entonces, si la gente no tiene formación, no tiene capacidad, pues va a hacer lo que la señora ama de casa. Ahora, si el director de planificación es una señora ama de casa, de desarrollo urbano de una ciudad, pues va a manejar la situación como ama de casa, ¿no? Y probablemente va a comprar los muebles de baño, en este caso va a comprar las lámparas para un parque que quizás nunca va a existir, ¿no? Porque se las dieron baratísimo. Pues ahorita, por ejemplo, el caso de Cuernavaca, no creo que haya un programa así muy completo, y sin embargo, toda la gente está hablando muy bien del presidente municipal, porque ha hecho jardincitos y ha hecho vueltas a la derecha continuas, en fin, ha hecho obras necesarias, pero así multicanales por toda la ciudad. ¿Cómo se ve? Y todo el mundo dice que qué buen presidente municipal, que tiene un muy buen presidente. Bueno, yo no sé, pero digo, si durante 50 años nadie hizo nada, con cualquiera que haga algo, pues va a ser bueno, ¿no? Claro. No, y además está trabajando. Además está trabajando. Sí, yo creo que digo. Si llega y te comenta Es que como comió a las 2 de la mañana. Una vez un muchacho así
trabajador mío de albañil me decía, no, arquitecto, usted tiene mucha película. Y dice, ¿cómo es eso? Sí, tiene mucha película, ha visto muchas cosas. Entonces, pues sí, ¿no? Si tú no has visto nada más que la esquina de tu casa, pues no creces, y para ti ese es el mundo, pues estás muy limitado, ¿no? Pues cuando una gente dice, vuelta contigo a la derecha, oye, este es un genio. Ha venido a revolucionar la vialidad en la ciudad, claro. Pues ese es el problema, que falta película en este país. Pues, sin embargo, hay bastantes programas humanísticos los que vinieron mal. Claro. Pero esos no los ve la gente. Contigo. No los ve la gente. A ver, lo que yo quiero decir es que, bueno, está bien eso que se está planteando, nada más que sí hay diferencias muy grandes a veces entre municipios. No es lo mismo Naucalpan o Tlalnepantla que Coachislahuaca, allá en la Sierra del Filo Mayor, adentro en el Guerrero, ¿no? Y a mí me ha tocado ver cómo presidentes municipales pues, realmente están trabajando al bomberazo, no hay recursos. ¿Cómo puedes programar a veces si no sabes con qué recurso vas a contar a veces? Y me ha tocado ver que el presidente municipal esté preocupadísimo porque en tal lugar se quedaron sin agua y está viendo si la pipa ya fue a dejar el agua y que se apure el chofer porque ya tienen que ir a dejar el otro viaje. Entonces realmente esas son las problemáticas que a veces vemos en los municipios, muy locales, muy domésticas. Si ya se cayó el puentecito, está más al bomberazo, a lo que está pasando en este momento que hay que resolver, que pensando en si va a resolver en 20 años un proyecto de desarrollo de pequeña industria en tal lugar. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay una diferencia abismal entre Cuernavaca y cualquier otro municipio pequeño del estado. Un poco como ayer lo comentábamos, ¿no? Igual, no es lo mismo Cuernavaca que San Felipe Torremochas en Guanajuato. No es lo mismo la Ciudad de México, el Distrito Federal o zona conurbada, con Cuernavaca, por poner un ejemplo, en su complejidad y en su tratamiento. Pero bueno, definitivamente tenemos que establecer una diferenciación entre lo que son municipios urbanos o ciudades urbanas, ciudades consolidadas, ciudades de cierta envergadura, a comunidades casi de tipo rural. El tratamiento es diferente. En una comunidad rural, los problemas urbanísticos, urbanos que te puedes enfrentar, pues van a ser de un orden menor. Seguramente hay problemas de bienes colectivos, de aspectos materiales del asentamiento que se tienen que resolver, pero son de una dimensión totalmente diferente a los que enfrentaría una localidad como Cuernavaca o como la Ciudad de México. ¿No es así? Entonces hay una diferencia. No necesitas tener un cuadro técnico o cuadros técnicos muy calificados en un municipio rural. Pues, no. Pero eso no quiere decir que no lo debas atender. Y bueno, me voy a salir un poquito del tema, pero hay ejemplos que son interesantes, experiencias internacionales que son interesantes. Por ejemplo, mira, en España, por ley, cada municipio del país debe tener un técnico urbanista en su cuadro, en su organización municipal. No es parte del ayuntamiento, de los cuadros políticos del ayuntamiento, porque los cuadros políticos del ayuntamiento son unos cuantos, es el presidente municipal, los regidores y el síndico. Y para de contar. Los demás son funcionarios públicos. Pero es por vida, además. Entonces hay esa figura de funcionario público de carrera, como lo que existen los ministerios también, o las secretarías de Estado, en donde por ley existe esta figura de técnico urbanista, como podría existir un técnico agropecuario, un técnico en salud o un técnico de no sé qué cosa, ¿verdad? Que ni siquiera tiene que ser un profesional con maestría y doctorado en Harvard o en donde sea, para irse al pueblito este. Ni siquiera se exige que sea un profesional, sino que es un técnico profesional. ¿Me explico? Entonces, este técnico urbanista puede ser un arquitecto urbanista o un técnico urbanista que estudió en una escuela técnica a nivel subprofesional. Bien. El asunto es que una vez que él aplica a esta licitación, este concurso, como las universidades, y se lo gana, esa perpetuidad, él necesita dos cosas para irse del municipio. O que lo corra porque incumplió alguna cuestión de su cláusula de contrato, o que se muera. Y la tercera es que impida su cambio. ¿Me explico? Y eso sucede en todos los países más o menos desarrollados. Para que lo corran, ¿qué decía? Pues que el tipo se fue 5 meses de vacaciones a África y no avisó, pues le levantan un acta de abandono de empleo y a volar, ¿no?
O llegó borracho 3 días seguiditos, pues le levantan el nuevo empleo y listo, se acabó, ¿no? Como en cualquier empresa. Pero si no incumple en ese tipo de cosas, el tipo no se va. Y entonces él demostró capacidad profesional o capacitación técnica en el momento en que se presentó un concurso en el periódico y se presentaron 500 para ocupar el puesto y él se lo ganó. ¿Me explico? Tendrán sus controles para que no se vuelva un burócrata de primera, por supuesto. Pero si se va el presidente municipal, que era del partido X, del partido Colorado, y llega el del partido amarillo, él se queda. Y llega el del partido azul, él se queda. Y eso le da continuidad técnica a todo el proceso. Él es el que sabe, él le va a decir al del amarillo, el del Colorado, el del azul, cómo está el rollo ahí. El programa es continuo. Si el del Colorado quiere poner a alguien por encima de él, pues lo tendrá que poner ahí como coordinador de asesores o alguna cosa así rara, pero pues él dirá, bueno, pues durante este trienio pues ya me la voy a pasar aquí medio triste, pero pues a ver quién viene el siguiente, como afortunadamente nos sucede en la universidad, por supuesto, ¿no? A los profesores de carrera. Yo puedo estar en desacuerdo con el rector y pues lo más que puede pasar es que el rector va a durar 2 años y tendrá que irse a otra parte y yo voy a seguir dando mis clases, ¿no? No hay ningún problema. No me afecta. No, que si llega, como pasaba en la UNAM, si llegaba un rector diferente y ese sea limpia, pues votaba el 75% de los profesores de asignatura, porque se le pegaba la gana, no podía ser. En fin, eso te da seguridad en tu trabajo, te da permanencia y te da conocimiento de toda la experiencia acumulada no se pierde. Bueno, pero el ejemplo que quería, lo que tú comentabas es que, bueno, además de que existe esto, vamos a suponer que un municipio es tan pequeño que no justifica el tener un técnico, no lo pueden pagar. Bueno, entonces existe un técnico suplementario, pues, ¿no? Que atiende a varios municipios. Este técnico es para 3 municipios, o 5, los que sean. Y es itinerante o tiene su sede en algún otro lugar, y él es el responsable de estar viendo todos esos temas. Digo, es una forma de resolverlo. Y ya no dejas ese vacío de que no hay quien resuelva esas broncas. O sea, queriendo hacer las cosas se pueden resolver. Aquí si le queremos poner problemas, no vamos, si queremos inventar problemas, le podemos inventar todos los que se te ocurran y no van a salir las cosas. En nuestro país somos especialistas para generar obstáculos a las cosas. A todos los niveles, no nada más dentro de la administración pública, sino a todos los niveles. Pero en fin, vamos a seguir con esto. Entonces, bueno, otro tema técnico es la instrumentación del desarrollo urbano, que tiene que ver con el capítulo ese que vimos en el curso pasado muy rápido, en donde, que es como las propuestas de planeación, ya sea de planes estratégicos o de planes concretos, de qué mecanismos cuenta para poder llevarlos a la práctica, para que se puedan implementar las disposiciones que estos ordenamientos, como dicen en España, se puedan cumplir. Porque recuerden que los planes no nada más establecen proyectos, sino que también establecen normas que deben cumplirse. Normas, y tiene 2 vertientes fundamentales, ¿no? La cuestión urbana. Las normas de ordenamiento urbano, o sea, que toda la sociedad debe cumplir en cuanto a uso y aprovechamiento del suelo, y una lista grande, interminable en los países en desarrollo de necesidades de servicios y obras públicas que tendrían que realizar. ¿No es así? Las obras públicas, ¿quién las hace? Los organismos públicos, o los particulares con la concesión que dan de los organismos públicos. Pero el uso del suelo, esa es una posibilidad que todos los propietarios o poseedores de la tierra pueden aplicarlo, tienen el derecho para usarlo con base a lo que establece el plan. Y ahí la actuación del gobierno local es la de la regulación y el control, el otorgar los permisos para utilizar el suelo de una u otra manera para poder construir y para poder operar un negocio o un servicio. Esa es la función, las 2 vertientes que tiene el asunto, ¿no? Identificación y promoción y construcción de obras y servicios, y la regulación del uso y aprovechamiento del suelo y las licencias y autorizaciones correspondientes. Bueno, entonces si tenemos claro eso,
Los planes que se han elaborado desde la SAOP de gobiernos de Estado, o los proyectos estos muy de active planning, de planeación activa que yo les comentaba, la parte coja, muy débil, es esta parte instrumental. A lo mejor el concepto, a nivel conceptual, la idea es buena. Tiene a lo mejor sus fallas técnicas en cómo armar el planteamiento, el plan, etcétera, cómo estructurarlo. Pero bueno, eso puede ser un aspecto menor. El problema es que todos estos, si lo revisamos, incluso ustedes lo pueden ver con el plano de zona conurbada, cualquier otro, tienen una serie de carencias en que no nos permite cómo pasar de esa idea a que las obras y servicios se puedan realizar, o cómo regular todo el proceso de ordenamiento urbano, el uso y aprovechamiento del suelo. No tienen los instrumentos tan finos como sean necesarios, como la administración sea capaz de manejar, o como la sociedad sea capaz de aceptar. ¿Me explico? Porque ahí es donde está el asunto de la capacidad técnica y del diseño adecuado de la propuesta, ¿no? Que tiene que ser lo que la administración pública pueda manejar, lo que la base jurídica lo permite, la administración pública lo pueda dar y la sociedad lo pueda aceptar, ¿no? Entonces, en temas como, por ejemplo, la implementación de obras públicas, dotar de servicios, construir obras viales, escuelas, hospitales, mercados, etcétera, que demanda dinero, gasto, inversión, pues no gasto, inversión pública, los gobiernos locales no tienen un solo peso. O sea, ahí hay un problema. O incluso algunos hacían proyectos interesantes, pues, que decían que se van a hacer parquecitos, diseñar parques. El ayuntamiento tiene suficiente dinero para poder construir los parques que está diseñando. O sea, a lo mejor sí, pero se va a gastar todo el dinero del ayuntamiento en ello. Y vale la pena gastarse todo el dinero del ayuntamiento en construir parques. O sea, a lo mejor no. Eso es parte de la planificación, ¿no? Ver cómo voy a mis escasos recursos a invertirlos adecuadamente y donde tengan un impacto social, económico, incluso urbanístico adecuado, ¿no? Es parte de la racionalidad y la inteligencia con la que tengo que manejar mis escasos recursos. Y el otro tema es que en cuanto a normas de control, pues no existen. Vuelvo a poner el caso de Mérida. Me decía, es que a mí, si alguna persona llega y me dice que quiere poner un restaurante en tal calle, yo veo el plano que hizo la SAOP, que ahora lo tiene la no sé qué del gobierno del estado de Yucatán, y yo digo, ¿qué le digo? Si dice que es una zona no, ni siquiera H, dice habitacional de densidad media. Y la tabla de usos permitidos, condicionados y prohibidos es una tabla de este tamañito, y dice usos compatibles, comercio y servicios. ¿Cómo le autorizo un restaurante de, no sé, para 300 usuarios y con venta de bebidas alcohólicas? ¿Con qué base le digo si sí o si no con lo que me dice el plan? Pues entonces el tipo está en un predicamento. Eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? Entonces él tiene que empezar a hacer un trabajo como o bien de negociación política y de ver de quién se lo pide y de dónde viene etiquetado, etcétera, etcétera. O empieza a hacer un trabajo, estoy hablando en términos honestos, o hacer un trabajo ahí, le va a hacer al urbanista en ese momento y va a decir, no, pues que el efecto que puede generar el impacto es nocivo para los vecinos, no sé qué, esta colonia es muy susceptible, tengo problemas de drenaje, tengo problemas de no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento está su cabecita enloquecida con ese caso. O la otra, en términos más poco éticos, que no nos vamos a comer y ahí hablamos con calma y aceita muy bien el asunto, ¿no? Y al rato, pues si el director de desarrollo urbano es de este tipo, de esta segunda línea, y trae un Cadillac y unas pulseras así, les habla porque los hay, pues entonces seguramente está en la pesca de ese tipo de negocios, ¿no? ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque el plan lo permite, o sea, el plan no sirve para eso, pues. A lo mejor está muy bonito y tiene unos ratones padrísimos
pues si la idea es buena, ¿no? Pero ¿cómo hago para que decirle sí o no al restaurante? Ahí es la ausencia de normas de control del uso y aprovechamiento del suelo. Esas ya existen. Técnicamente ya sabemos cómo hacerlo. Las podemos ir mejorando y adecuando a los contextos locales según su estilo. Ya sabemos. Entonces, ¿por qué no la tienen? Porque no todos saben cómo hacerlo, que es lo más grave desde el punto de vista técnico, y porque no quieren hacer a nivel político y a nivel del negocio, de la corrupción, ¿no? Pues como, o sea, sí está padrísimo, ¿por qué vamos a ponernos de que este dice que no? Y entonces empieza a crear una cultura como los de Oaxaca. Yo tengo un problema porque yo estoy ahí como simple asesor y de repente llegan los de las licencias y me dicen, oiga, ¿usted cómo ve un proyecto que se está haciendo aquí en la zona, que quieren un uso del suelo que me piden y que no sé qué y que no sé cuánto? Y yo, pues a ver, ¿qué dice el plan? Pues que no. ¿Y usted cómo la ve? Pues que no. Oiga, pero que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Dile lo que dice el plan. Pero es que no le puedo decir esto a la gente. Pues, ¿por qué no? ¿Ah? Pero es que como usted no es de aquí, no sé, no es que no sea de aquí. Si el plan dice que no, pues no, digo, es claro que dice que no. Sí, mire, pues aquí dice que no se permite, pues entonces dile que no se permite, listo. No, pero ¿cómo le voy a decir que eso? Bueno, pues, se lo tienes que decir. Pero ahora en la revisión que están ustedes haciendo, ¿no habría una remota posibilidad de que no, porque ni siquiera, yo no sé ni qué va a pasar, pero no te lo voy a adelantar, pero aquí, mientras esto diga que el plano se aprueba, aquí dice que no, y entonces es no. Si después dice que sí, va a ser sí, pero ahorita dice que no. Y hasta que no lo apruebe el cabildo y el decreto del gobernador y todo el rollo, y que diga que sí, entonces va a ser que sí, pero en este momento no. Y no sé realmente qué vaya a pasar. Pero dile que no. Pero un miedo por decirle que no. A amigos míos les ha costado hasta un puesto decir que no. O decir que sí. Un amigo mío, que por cierto es presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, le costó la chamba en la DF porque dijo que sí a un restaurante donde sí se podía, pero al lado vivía alguien importante. Entonces, resultado, pues se fue a trabajar a otra parte. Cambio de estrategia. Bueno, pero eso tiene que cambiar, digo. Yo sé que eso es lamentable, pero tiene que cambiar. Tiene que cambiar, necesariamente. Entonces, bueno, pero el asunto es, lo grave es cuando no dice nada. Porque ya cuando lo dice claramente, con una base técnica, entonces ahí sí, ¿no? Aquí se han, digo, administrativamente, jurídicamente, pues aquí está, que quiere pelear, pues la va a perder. Porque entonces ya hay todo un equipo de abogados del ayuntamiento que fundamentan la improcedencia del tipo, y el tipo puede ir al tribunal administrativo de lo contencioso, a la Procuraduría Social y con Chuchita, y si dice que no, no. En este caso, ya por ejemplo, en el Distrito Federal ya es muy difícil, a estas alturas, que pase una cosa de esas, salvo excepciones como las de mi niño. ¿Por qué? Porque tienen una base normativa que sí permite más o menos dilucidar estas cuestiones, ¿no? Pero en los planes, estos que hablábamos antes, realmente es muy poco. Otro tema en la administración urbana es que la gente elabora proyectos con esta idea de formación de arquitectos, pero no tiene ni la más remota idea de cómo los pueden llevar a la práctica. Unos muchachos de Mérida estaban haciendo una remodelación de un parque ahí, justamente el que tenían enfrente de donde estaban las oficinas municipales. Ahí tenían sus planos y toda la cosa, ¿no? Pero no tenían ni idea, así cuando les medio, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo le van a hacer? Ni idea de cómo iba a ser el financiamiento, ni quién lo iba a hacer, quién podía hacer la obra, nada. O sea, estaban divirtiendo ahí como enanos. A diferencia de eso, por ejemplo, tenemos el caso de León, en ese tiempo, que estaban remodelando, el ayuntamiento estaba remodelando el teatro de León. El teatro tiene un cierto valor, forma parte de los pocos elementos históricos de la ciudad, creo que el único.
el ayuntamiento había organizado un patronato. Ahí se les prendió el foco, ¿no? Dijeron, bueno, queremos rehabilitar el teatro, pero pues, el ayuntamiento no tiene el peso para hacer esto. Pues vamos a crear un patronato. En ese patronato pues invitamos a 2 o 3 gallones de aquí de la ciudad, ¿verdad? A los curtidores o no sé qué, y los metemos en este rollo y nombramos ahí a un presidente, gente de estas muy preocupadas por la conservación y los valores históricos, que sea el presidente del patronato y que se encargue de juntar lana y que sea el responsable del proyecto, y nosotros le hacemos aquí el proyecto interno, ¿no? Y bueno, iba caminando el asunto. Y ese patronato pues anda picando por todas partes, ¿no? Ya con la cachucha puesta de esto, pues van con el gobierno del estado, con la federación, con el INAH, etcétera, a ver qué pueden sacar, ¿no? Y bueno, allí iba caminando con ciertas dificultades, pero sin meterle un peso al ayuntamiento, iba haciendo esa obra puntualita. Bueno, ese es un ejemplo muy limitado de lo que en ese momento se podría hacer. Pero ahí, bueno, lo que demostraba este equipo es que cuando menos tenía alguna idea de cómo podía destrabar el asunto, ¿no? En otros casos, pues no tenían ni la más remota idea de cómo hacerlo. Entonces, realmente se requiere una capacidad administrativa muy intensa de promoción y de gestión y promoción de proyectos que realmente no se ha cuidado. O sea, ustedes vean en los ayuntamientos o en los gobiernos estatales donde hay gente realmente experta en conseguir financiamientos, en convertirse en promotores, como sí lo hay desde el lado de la iniciativa privada. ¿Qué es una inmobiliaria? Es una promotora que se dedica a comercializar bienes o a promover bienes, ¿no? Yo he trabajado para grupos privados en donde con un grupo de judíos hice una vez una propuesta, una especie como de esquema urbano vial, porque ellos querían que se les diera, tenían unos terrenos que no tenían de alta valorización en la Ciudad de México, de los pocos terrenos grandes, un terreno muy grande que se podía fraccionar en zona habitacional por la colina del Perro, ahí en Guajimalpa, pero que no tenía acceso, estaba en una lengua metida entre 2 barrancas, pero unas barrancas impresionantes. Y no tenía taponado no tenía acceso, pues. Entonces no pueden desarrollar eso si no tienen acceso. Entonces lo que ellos vieron es que tenían que hacer un proyecto para poder darle acceso a una vialidad importante de la ciudad, ¿verdad? Dar el derecho de vía de la calle, que se las autorizara el departamento, que se la recibiera, para entonces en ese momento empezar a promover con el modelo condominial la urbanización de estos terrenos, ¿no? Entonces nos encargaron. Pero lo interesante es que ¿quién lo estaba haciendo? ¿Eran un solo dueño? No, eran como 20 dueños de diferentes pedazos, ¿verdad? Que ellos se juntaron, o sea, uno, el que tenía la iniciativa o el que vio que era el negocio, que seguramente era el judío que los capitaneaba, por supuesto, que no voy a decir su nombre, vio que había esa posibilidad, entonces fue a averiguar quiénes eran los dueños de todos los terrenos, los juntó, los invitó a una reunión, les echó el rollo, les explicó, crearon una asociación de propietarios de la zona para que no se sintieran que él se iba a cambiar el asunto, ¿verdad? Y como asociación de propietarios se presentaron, que la presidía, se presentaron a negociar con la autoridad les pidió que hicieran un proyecto, nos contactaron, hicimos su propuesta, varias alternativas, aceptaron una que implicaba hacer un viaducto ahí de una barranca impresionante. Yo dije, eso nunca lo van a hacer, les va a salir carísimo, yo no sé cómo lo hicieron, pero ya está, ya lo hicieron. Entonces uno dice, bueno, porque esto sí, ¿no? Hay ejemplos en la Ciudad de México, por ejemplo, Servimet es uno de los servicios metropolitanos del Departamento del Distrito Federal, es un organismo casi descentralizado del Departamento del Distrito Federal que se dedica a promover proyectos. Lo de Santa Fe, al menos ellos son los responsables. ¿Qué tanto lo movieron ellos? Quién sabe. Pero han hecho proyectos como estacionamientos, proyectos del proyecto de la central de abastos también estuvo en sus manos. O sea, hay esa empresa está encargada de verlo como agencia inmobiliaria, de desarrollar proyectos, de llevar a cabo la promoción de un proyecto importante de la ciudad. Debería haber esas figuras. Sí. Ese tipo de, esa planeación, ese plan maestro
¿Lo hicieron gente planificadora que sabía de ese tipo de suelo? El de San Martín. Lo que se supone que sí. Me está tocando ahorita organizar unos proyectos enormes que se van a sentar ahí. Y bueno, pues prácticamente es muy delicado porque están apareciendo especies amenazadas en peligro y son varias en los proyectos. Pero hay, bueno, desde arriba hay líneas de que todo se autorice, ¿no? Claro. Pero ¿qué va a pasar con esas especies, ¿no? Prácticamente, si se reduce su espacio, pues lo estamos mandando. ¿Qué especies son? Pues regularmente son reptiles y regularmente son más especies terrestres, o sea, lagartijas que aparecen en la norma oficial, en los diarios oficiales. Pero yo entiendo, o sea, se supone que desde hacer el plan, o sea, se debía de contemplar ese tipo de especies, principalmente las barrancas, ¿no? Que están catalogadas como principalmente están catalogadas como áreas de conservación. Pues prácticamente esas barrancas, al asentar eso ahí, se los va a comer, ¿no? Claro, yo creo que realmente una valoración ecológica a ese nivel no creo que se haya hecho. Y porque es lógico, ¿no? Si tú, aunque sé que el medio ambiente es una cosa que se ha valorizado poco a nivel mundial, ¿no? Y que generalmente son los aspectos económicos los que determinan la viabilidad de las cosas, aunque la conciencia ha cambiado un poquito, pues si metemos en una balanza la pérdida de reptiles como lagartijas o serpientes y la ganancia multimillonaria en dólares que se puede tener, pues dime quién va a ganar. Y no creo que se vaya a parar un proyecto, no porque tenga línea de arriba, del regente o del presidente, sino que tiene línea de arriba de millones o miles de dólares que se están generando ahí como negocio. Entonces, realmente ahí yo creo que eso es un hecho que las lagartijas y los reptiles no van a ser más. Ahí mismo, en esa parte del proyecto está el Club de Volcados de la Montaña. Es un proyecto enorme donde estamos hablando ya de características más casi, bueno, no tan natural, pero tiene características, donde hay sistemas de inmigración, de anidación de aves en esa zona. Entonces y el estudio que presentó, pues prácticamente yo no le llamo estudio porque es llenar un formato. No se hizo un estudio real, un diagnóstico real de la situación. Ahora, mira, te digo, todos estos estudios de evaluación ambiental o de impacto ambiental, pues ¿qué es lo que hacen? Determinan, digamos, los efectos que un proyecto tendría sobre el medio ambiente amplio, donde el aspecto biótico es un factor más, ¿no? Entonces, determinar cuáles serían los efectos directos o indirectos sobre el ambiente amplio, donde, insisto, el biótico es uno más de ellos, y trataría de establecer las medidas correctivas. Créeme que la verdad, incluso a nivel internacional, es bien difícil que un proyecto de estudio ambiental, porque en teoría sí se plantea, un estudio de impacto ambiental, diga que no a un proyecto. Sería una verdadera catástrofe ecológica para que el proyecto entonces se descarte por su improcedencia ambiental, digamos, ¿no? Pero eso tendría que ser una verdadera catástrofe ahí, a todas luces injustificable, ¿no? Lo que normalmente sucede es que una vez se determina el impacto, es de qué manera el proyecto genera mecanismos de amortiguamiento de ese impacto en términos de absorber esos efectos negativos o minimizar los efectos negativos compensando otro tipo de cosas. Pero de entrada, la viabilidad del proyecto va, digamos, de entrada va. El asunto es ver cómo mitigar ese efecto. Porque de hecho no es nada más el club de golf. Claro. En la zona del proyecto hay zonas donde parece que es H2 en todo alrededor y en la parte intermedia va a quedar el club de golf. Pero tiene cosas, en medio cruza un arroyo, hay un arroyo, casi natural. Pero yo la verdad no sé, no quiero criticar a la gente que hizo, pero el plan maestro, o sea, no hay vuelta de hoja. O sea, ahora sí que te amarran las manos prácticamente, ¿no? Porque el uso de suelo está permitido. ¿En H2? Creo que es en H2. Tienen algunos problemillas en que sí, no hay una... Al contrario, yo diría que visto así, hasta es mejor que hagan el campo de golf a que hagan un desarrollo tipo H2. Porque el campo de golf seguramente no va a ser H2, va a ser una densidad menor. Por el tamaño de las viviendas, para que pueda hacer negocio, recuperar, digamos, el costo de la urbanización y el campo de golf.
Y en términos de superficie verde, que eso también es relativo, pues los campos, cuando uno si tuviera 9 hoyos, cuando menos, sería mucho más área verde, menos área construida que la que se podría generar en un uso intensivo tipo H2. Porque H2 significa una vivienda cada 250 metros de terreno. Y en el campo de golf no va a haber terrenos de 250 metros para vivienda. Cuando menos van a ser de 500, cuando menos. Y si tomas lo que significa el campo de golf y lo prorrateas, van a ser una vivienda por cada 1000 y tantos metros de terreno. Pues la densidad se baja 3 veces más con un campo de golf. Desde luego que entiendo las implicaciones ecológicas que tendría un campo de golf por el consumo de agua, por la modificación de la topografía natural del terreno, por los fertilizantes que se utilizan y los químicos para eso. Pero las casas van a contaminar más que el campo de golf. Ahí el estudio de impacto ambiental tendría que decir cómo mitigar el consumo de agua, cómo mitigar el uso de pesticidas, plaguicidas, qué aspectos importantes como las barrancas se tendrían que conservar, los drenajes del terreno que no se tendrían que afectar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me explico como condicionantes al proyecto, pero no cuestionar de que si el proyecto, no, de ninguna manera porque se van a morir quién sabe cuántos pajaritos. ¿Me explico? Porque si se argumenta así, digo, podrás hacerlo en términos de sentimentalismo, pero realmente no hay ninguna razón que la toma de decisiones realmente justifique parar un proyecto de esos. Donde se han parado, en el Distrito Federal hay una iniciativa para hacer un campo de golf en Xochimilco. Ahí el problema es que está en zona de no urbanizada, en zona de preservación ecológica. Entonces ahí sí de entrada no está permitido. Lo que los promotores quieren hacer es demostrar que sí es positivo, y ahí está más complicado. Pero en una zona H2, de entrada no, está pero permitido. son unas partes, ¿no? Tiene partes de áreas de conservación, tiene partes, pero pues no está bien definido porque inclusive el diseño del mapa de esta zona, pues no está, le faltan algunas partecitas de arriba. O sea, no aparece. Es la zona esa donde donde estaban hechos líos con el área de donación para la gente ahí de la Navidad, en Coajimalpa. Porque ellos habían dicho que iban a dar a donación. Se enteraron los colonos de que todo desarrollo tiene que dar 10% de donación. Entonces dijeron, donación, eso significa lana, y que sea para el gobierno del Distrito Federal, que sea para nosotros. Y si no es lana, que nos los den en terreno. Y ya estaban aceleradísimos. No, lo que hicieron es toda la gente que estaba ahí asentándose, les pusieron una casa en la entrada y ahí los ubicaron. O sea, les hicieron unas casas mucho mejor, ¿no? O sea, hay unos chorizos ahí los pusieron. Pues sí, realmente, pues bueno, ese es un problema muy, muy concreto, pero hay justamente también la administración pública en este tipo de cosas, pues tiene que verlo, analizarlo lo más objetivamente posible y bueno, cumplir con las leyes. Desgraciadamente ahí sí la gente hay que partir de que si tú tienes el plan, determina tus derechos. Si tú tienes derecho, pues lo puedes hacer. A lo mejor la autoridad, a partir de una reacción social o de un interés particular, si la ley les da facultades para eso, puede condicionar o pedir que se hagan estudios cada vez más detallados. Pero de entrada el derecho lo tienen, como es este caso en las zonas H2. Donde no tienen derechos, ahí sí está como complicado, ¿no? Y eso es lo que a veces nosotros también perdemos de vista, o sea, la sociedad pierde de vista esas cosas, ¿no? Yo, en la zona donde vivo, la gente dice, pero ve nomás, qué barbaridad, ¿cómo están permitiendo que construyan eso? En esa loma tan bonita. Porque está permitido que construyan ahí. Pero es que yo pensé que esa loma iba a quedar ahí toda, pues pensaste mal. Porque desde hace 10 años está permitida la urbanización en ese tipo. Es que debemos organizarnos e impedir que sigan construyendo. No lo pueden hacer, porque la gente que desgraciadamente, nos guste o no, ya se dio. Ese palo alguien lo dio hace 10 años. Y tiene los derechos. Y así como tú tuviste el derecho para comprar un lote en esta loma de acá, y has gozado de la vista, ¿no? Pues el otro que compró ahí también tiene el mismo derecho que tú. Porque es legal, no hay ninguna cosa rara. No es ni tranza del ayuntamiento ni del gobierno, no sé qué, está ahí legalmente autorizado.
Y el promotor y el dueño de los terrenos pues, tiene el derecho a hacer el negocio. En este sistema capitalista como el nuestro, tiene derecho a hacer ese negocio. O sea, hay que partir de eso. Porque a veces se nos olvida que vivimos en un sistema de leyes y en un sistema capitalista. Y creemos que vivimos en un país del paleolítico y en un sistema, yo no sé qué sistema. Que a veces ni en los países comunistas pasan las cosas que aquí quieren que pasen. Unas formas de apropiación de la tierra y de ciertos conceptos que los asesores de estos grupos manejan. Yo creo que estudiaron la Patricia Lumumba, se vinieron a aplicar todas las teorías que les enseñaban allá. Aquí, ¿no? Digo, pero que ni allá han aplicado, porque no se puede, digo, eso es pura, esas sí que son realmente utopías, ¿no? Pero vivimos en un sistema supuestamente capitalista, en un sistema de derechos, en donde la propiedad privada, afortunadamente, gracias a nuestra Constitución, no está llevada al rango del derecho divino, como en algunas leyes europeas, ¿no? Que aún en el siglo XX se puede leer entre líneas que es un derecho divino en la propiedad privada. Aquí, gracias al artículo 27, todavía hay un cierto margen para entender que los bienes de la nación, los bienes tierra, agua, subsuelo, etcétera, son propiedad de la nación, que la nación otorga la concesión del derecho a propiedad y que ese derecho la nación lo puede retirar. Justificación de utilidad pública, ahí está lo que llama justificar de utilidad pública. Pero la propiedad de la tierra, así como el sistema de mercado, pues es parte inherente del sistema capitalista. Y mientras a mí no me convenzan de lo contrario, pues no vivo en un sistema capitalista. Dependiente, que en un momento quiso ser de economía mixta, con un Estado intervencionista, regulador, tranza. Ustedes quieren, pero es un sistema capitalista. Entonces, si las leyes, y en este caso los planes, dan el derecho, pues la gente tiene el derecho a aplicarlo. Por eso hay que estar listo cuando se hacen los planes para ver cómo vienen las cosas, ¿no? O hay que platicar con la gente. Por ejemplo, ahorita en el caso de Oaxaca, justamente estamos haciendo el plan parcial. Yo lo que les dije, bueno, llegamos a un punto en donde hay que platicar con los ejidatarios, con los comuneros y con los pequeños propietarios. Mientras no se tenga un acuerdo con ellos, lo que estamos haciendo es pura vacilada. Y eso lo tienen que hacer ustedes. A mí, si quieren, me invitan para que yo les platique de por dónde van las cosas. Pero tienen que llegar a un consenso con ellos. Y está en una zona ecológica. ¿Y qué crees que quieren hacer los comuneros? Pues desarrollarla. ¿Y qué quieren hacer los pequeños propietarios? Desarrollarla. ¿Y qué quieren hacer los ejidatarios? Desarrollarla. Entonces, y hay especies protegidas y seguramente va a haber especies vegetales y animales que se van a proteger y todo eso. Pero si los dueños de la tierra lo quieren desarrollar y el plan actual dice que sí se puede bajo ciertas restricciones, entonces, ¿cómo le hacemos? En el sistema en el que vivimos. Y con la modificación del artículo 27, los ejidatarios pueden constituirse en una inmobiliaria ejidal para desarrollarlo muertos de la risa. Los comuneros, aunque no lo pueden, lo han hecho toda su vida y han vendido todo. Todo está vendido ya, pequeñas parcelas. Y están en un proceso de hace como 20 años regularizando parcelas comunales. Entonces buscar desatorar la maraña esa y darle una salida lo más racional que se pueda al asunto. Y se van a llevar entre las patas a las lagartijas, tienen que partir la cara para defender esa visión de trabajo técnico, de administrativo, de planificación de todo el ayuntamiento, que es difícil pero hay que hacerlo, ¿no? Probablemente uno pues, parte de uno de topes y plantea la estrategia de nuevo, volver a intentarlo, pero esta actitud de seguir repitiendo los vicios de manera de trabajar de hace 40 años o de dejar hacer y no hacer nada o dedicarse a la cosecha de otras cosas, bueno, pues eso no es administrar ni hacer un trabajo técnico, ¿no? En ese sentido creo que tiene que haber un cambio, es necesario que haya un cambio. Bueno, entonces la planeación operativa adoptiva tiene sin duda unas posibilidades importantísimas a nivel municipal, que sería, insisto, planes parciales, planes sectoriales, planes, programas urbanos, proyectos urbanos, etcétera, etcétera, una cascada de planes. Ustedes como arquitectos no aceptarían, pues, que prácticamente hacer una casa sin un proyecto arquitectónico. De que se puede hacer, se puede hacer. Incluso el arquitecto Ernesto Velasco una vez me invitó a una que estaba haciendo, que era
proyecto activo, ¿no? Él iba haciendo, llega arquitectos, hacen un proyecto, tiene un proyecto general de la ciudad, lo dicen como un proyecto progresivo, ya no nada más me alcanza para construir un edificio, tengo nada más el 10%, pues entonces nada más voy a hacer los cimientos, ¿no es así? Porque ni modo que haga las losas. Bueno, pues la gente hace las losas y las tiene ahí paradas, saben en qué momento hacer los cimientos. Entonces, no. Yo tengo clientes con los que trabajo como arquitecto que estamos apenas haciendo la excavación y ya le entraron los muebles de baño. ¿No? Pero ¿para qué te lo gastaste? Mejor vamos a gastarlo. Pues claro, subir. Mira, lo vi, me gustó, ya lo compré, ¿no? Así, con esa misma lógica funciona, pero a nivel de un municipio. Entonces, eso no tiene. Se lo estoy poniendo de ejemplo porque eso ustedes lo pueden entender, ¿no? Pero ahí díganme, ¿qué tiene de administraciones? ¿Qué tiene de proyectos racionales para entenderlo como arquitectos? Pues nada. Entonces, lo mismo pasa con la ciudad. Entonces, el ir resolviendo cosas puntuales, concretas, tiene que ser porque es entrar a la dinámica de tiempo, de escasez de recursos y de resultados políticos de la gestión municipal, pero hay que hacerlos inteligentemente y con capacidad administrativa y con capacidad técnica y con planificadora. Entonces, a les decidí, ponle aquí, métele por acá, listo, el otro. O sea, tipo señora ama de casa que contrata un maestro de obras de la estación de casa. Lo más probable es que a la señora le va a quedar fatal, ¿no? Va a quedar orgullosísima porque se va a sentir realizada como que ella hizo el trabajo de un profesional. Pero la verdad es que seguramente le quedó bastante mal. Mal proporcionada, mal funcionamiento, mal construida, con un costo exagerado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ahorró el arquitecto. Se ahorró el arquitecto porque se gastó 20 veces más en la casa, ¿no? O no 20 veces más, que gastó el doble en la casa, pero se ahorró el 10% o el 12% que le iba a cobrar al arquitecto. Bueno, pero el arquitecto Velasco estaba haciendo su casa de esa manera porque era pero eso era una cosa como intelectual, ¿no? Digamos. Y lo estaba haciendo una gente capacitada. Pero pongo el ejemplo porque es lo mismo que está pasando en los municipios, ¿no? Es que llega un cuate no formado, como sin una visión, y entonces empieza, pues ahora vamos a asfaltar aquí esta calle, ahora vamos a abrir un libramiento por acá, ahora vamos a meter unos arbolitos por esta parte, y ya nos gastamos todo el presupuesto. Entonces ahí no hubo proyecto de nada, ¿no? Si ustedes como arquitectos, ¿no es así? Ese es el reto. Entonces, si la gente no tiene formación o no tiene capacidad, pues va a hacer lo que la señora ama de casa. Ahora, si el director de planificación es una señora ama de casa, de desarrollo urbano de una ciudad, pues va a manejar la situación como ama de casa, ¿no? Y probablemente va a comprar los muebles de baño. En este caso va a comprar las lámparas para un parque que quizás nunca va a existir, ¿no? Porque se las dieron baratísimas. Pues ahorita, por ejemplo, el caso de Cuernavaca, no creo que haya un programa así muy completo, y sin embargo, toda la gente está hablando muy bien del presidente municipal porque ha hecho jardincitos y ha hecho vueltas a la derecha continuas, en fin, ha hecho obras necesarias pero así multiplicadas por toda la ciudad. ¿Cómo se ve? Y todo el mundo dice que qué buen presidente municipal es, que tiene un muy buen presidente. Bueno, yo no sé, pero digo, si durante 50 años nadie hizo nada, con cualquiera que haga algo, pues va a ser bueno, ¿no? Claro. No, y además está trabajando. Además está trabajando. Sí, yo creo que sí. Se llega y te comenta Es que como lo veo a las 2 de la mañana. Una vez un muchacho así creo que un trabajador mío de albañil me decía, no, arquitecto, usted tiene mucha película. Y dice, ¿cómo es eso? Sí, tiene mucha película, ha visto muchas cosas. Entonces, pues sí, ¿no? Si tú no has visto nada más que la esquina de tu casa, pues no creces, y para ti ese es el mundo, pues estás muy limitado, ¿no? Pues cuando una gente dice, vuelta contigo a la derecha, oye, este es un genio. Ha venido a revolucionar la vialidad en la ciudad, claro. Pues ese es el problema, que falta película en este país. Pues, sin embargo, hay bastantes programas de urbanísticos los que debieron murar. Claro. Pero esos no los de la gente. Contigo. A ver, lo que yo quiero decir es que, bueno, está bien eso que se está planteando, nada más que sí hay diferencias muy grandes a veces entre municipios. No es lo mismo Naucalpan o Tlalnepantla que Coachislahuaca, allá en la Sierra del Filo Mayor, adentro en el Guerrero, ¿no? Y a mí me ha tocado ver cómo presidentes municipales pues, realmente están trabajando bomberazos.